A diferencia de otros libros, la Biblia es viva y es eficaz, tan poderosa que esa no se queda en la mente. Cuando tú la lees, tú aparentemente dices, ay, pues no se me queda, pues se me olvida, no me aprendo el verso, no me aprendo el capítulo. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, aunque tú pienses que se te olvidó, esa palabra, si tú la lees con fe, no se queda solamente en nuestra mente, no se queda solamente en nuestro cerebro, sino que va a lo más profundo de nuestro ser, en las áreas donde tú necesitas más del Señor. Por eso es que habla y describe que va hasta el alma, hasta el espíritu y hasta el corazón, porque son las tres áreas más importantes del ser humano. Ahí va la palabra hasta lo profundo y empieza a hacer cambios en nuestras vidas de manera que nosotros ni cuenta nos damos. Pero con el tiempo tú vas viendo diferencia y los que están a tu alrededor van viendo esa diferencia, porque la palabra de Dios no se queda solamente en nuestro cerebro. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y decíamos que va a donde está nuestra alma. En nuestra alma es donde está la voluntad, la fuerza de voluntad. Tú has escuchado que cuando una persona desea quitar un mal hábito, una cosa que no quiere tener, pero que está sufriendo con eso, un ejemplo, un mal hábito o algún pecado o alguna cosa que no lo hace sentirse bien y que sufre, dice uno, es que no tiene fuerza de voluntad para hacer el cambio. Y es que humanamente hay cosas, bien dice la palabra, que fuera del Señor nada podemos hacer. Entonces, la palabra, si le damos la oportunidad, esa palabra llega hasta el alma, donde está la voluntad propia, donde está esa fuerza de voluntad. Y empieza a hacer cambios de manera que cuando ya nosotros confiamos en la palabra, ya no somos los mismos que éramos antes, en el pasado. Hemos cambiado, hemos ido mejorando, ya no somos los mismos. A pesar de que todavía haya cositas que nosotros mismos no nos gustan, pero ya el Señor está obrando a través de su palabra. Por eso es tan importante dedicarle tiempo. Pero no solamente eso, también la palabra va hasta lo profundo de nuestro espíritu, que es donde el Señor tiene comunicación con nosotros. Y nuestro espíritu se fortalece y se disciplina para poder entonces escuchar mejor la voz del Señor. Pero ¿cómo escuchamos la voz del Señor? Dios nos habla a nuestro espíritu, nos habla en lo profundo de nosotros a través de su palabra y poniendo ese sentir dentro de nosotros. A través de la palabra, Él habla a nuestro espíritu. Por eso es que ya no tenemos un espíritu amargado, ya no tenemos un espíritu frustrado como tal vez antes que dicen, no, esa persona tiene una vibra pesada. No es eso, lo que pasa es de que en nuestro espíritu está el deseo de Dios y cuando no lo alimentamos con la palabra del Señor, pues nos amargamos. Por eso cuando ya se siente uno medio amargadón y malhumorado y todo eso, es tiempo de buscar del Señor. Es tiempo de irnos a tomar un lugarcito y decirle, Señor, me doy cuenta que me haces falta, y lea un versículo de la Biblia que vaya de acuerdo a ese sentir que usted está pasando. Y bueno, por eso es que la palabra es la que revela los pensamientos y los instintos más profundos del corazón. Porque déjeme decirle, nosotros los seres humanos, nuestro corazón es como
como un frasco de perfume. Es como un frasco de perfume que huele muy rico y todo, pero no le ves basuritas ni nada, pero cuando lo sacudes te das cuenta que tal vez adentro hay basuritas que salen a flote. Y es porque fue sacudido, ¿verdad? Fue sacudido. Y cuando ese perfume es sacudido es cuando sale a flote situaciones y basuritas que no te imaginas, que lo podríamos traducir como nosotros cuando nos llega una gran prueba o una gran necesidad en nuestra vida. Ahí es donde sale a flote cuáles son los instintos y los pensamientos de nuestro corazón, que muchas veces hasta nos asustamos, porque tú no creías que en esa prueba te iban a venir pensamientos que tal vez no eran los que tú deseabas. Pero es que así es nuestro corazón, por eso necesitamos de la palabra del Señor, para que limpie ese corazón, para que no se guarde nada secretamente. Y mire, es que a veces las apariencias nos engañan. Usted puede ver personas que las ve usted bien nice, bien bonitas, bien amables, así como yo, pues. No, en serio, ve personas que usted dice, wow, qué maravilla de persona. Pero de repente, hasta usted la desconoce, porque en una situación de estrés, de algún problema, le salieron actitudes y le salieron pensamientos o expresiones que usted jamás se imaginó que iba a tener. Mire, le voy a contar algo rapidito. Hace ya unos años fui a unas oficinas, ¿verdad? Y afuera había un señor que estaba vendiendo en su carrito así chicharrones, fruta, todo eso. Y estaba tan feliz el señor y yo pues me acerqué a comprar algo y empezamos a platicar, empezamos a tener una plática muy, muy entretenida, riéndonos, jugando. Inmediatamente nos hallamos muy bien para platicar. Y yo dije, wow, qué excelente persona y qué bonito, ¿verdad? Pensé yo en mí. Y entre la plática, yo entre la plática le dije, ¡ay, fíjese! La Biblia, dice que todo esfuerzo tiene fruto y usted está haciendo su gran esfuerzo. Mire, cuando yo mencioné, dice la Biblia, este hombre inmediatamente su rostro cambió. Inmediatamente su buen modo se tornó en enemistad. Se enojó muchísimo y me dijo, casi ya ni me quería vender el elote y la fruta que me iba a comprar. Dijo, por favor, quítese de aquí, no quiero que me hable de eso. Y yo lo desconocí. Y en realidad, créame, no soy una persona que esté ahí forzando a las personas a escuchar de la Biblia. Solamente que de acuerdo al tema salió la plática. Pero increíble cómo las apariencias nos pueden engañar. Y es porque en el corazón es donde sale todo. Entonces, cuidemos que nuestro perfume no sea echado a perder, que no esté rancio, porque nosotros somos, alumbramos donde quiera que nos movemos y es importante que la palabra nos ayude a moldear, a cambiar ese corazón para que cuando estemos en pruebas y en luchas pueda salir olor grato, que no sea lo contrario, porque la palabra es poderosa para hacer eso en nuestra vida. Y entonces, por eso les decía que
iba a dar ese breve resumen porque son detalles tan importantes para nosotros en este tiempo donde tenemos que alumbrar. Hay mucha necesidad, hay muchísima gente frustrada, hay mucha gente amargada, con temores, y en cualquier cosita, hasta cuando va uno manejando, la gente reacciona de una manera ofensiva, de una manera prepotente, y no podemos reaccionar nosotros de la misma manera. No podemos perder nuestro dominio propio. No podemos nosotros dejar que salgan actitudes y expresiones feas de nuestro corazón, porque conocemos de que Dios nos puede ayudar a dar lo mejor de nosotros. Amén. Y bueno, pues eso no quiere decir que siempre vamos a estar perfectos, ¿verdad? Por eso es que quiero en esta noche recalcarte de qué tan importante es de que pues le demos nuestro corazón al Señor y dejar que Él nos ayude y que Él nos vaya guiando. Yo te decía a ti, hice la preguntita al principio, que cuáles eran esos 7 hombres más grandes de la Biblia, y es porque hoy quiero hablar de eso. Quiero hablarte un poquito de uno de esos hombres. Es de los 7 hombres más grandes, pero en un momento salieron pensamientos y salieron actitudes de su corazón muy feos, que él mismo le dolió en el alma haber reaccionado así. Pero gracias a Dios que esas basuritas de nuestro corazón salgan para ya no dejarlas entrar. Entonces, de esa manera nuestro corazón va a estar más limpio para el Señor, va a estar más puro para el Señor. Lo importante es madurar, lo importante es ir creciendo, porque dice la palabra que nosotros debemos de ir madurando y creciendo hasta parecernos, aunque sea un poquitito, a nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanos. Entonces tenemos que parecernos a Él un poquito, aunque sea. Y de esa manera, buscando de la palabra, lo vamos a lograr. Así que, mire, la palabra tentar viene de la palabra griega de tentación, se dice tentar. ¿Y qué es tentar o tentación? Es que somos provocados a hacer algo mal, pues que algo que no le agrade al Señor. Y pues este hombre pues vivió una situación muy difícil en la cual pues fue tentado a negar al Señor Jesús, pero el punto era que él iba a madurar, iba a crecer. Y qué lindo es el Señor, que Él se le olvida nuestros errores pasados, porque el amor del Señor cubre multitud de pecados, multitud de cosas. Y cuando digo se le olvida, no porque tenga Alzheimer, nada de eso. Se le olvida porque no lo vuelve a sacar en contra de nosotros, no lo reprocha. Nosotros los seres humanos, si nos hacen algo que nos duele, que se agarren, porque por años vamos a estar repitiendo eso y recordando eso. Pero el Señor no es así. En el momento que nosotros le decimos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, reconozco que esta actitud no estuvo bien y no estoy de acuerdo con esa actitud fea que tuve, pero ayúdame. Y muchas gracias por perdonarme y por no sacármelo en cara. Es así de lindo es el Señor, y por eso es que nosotros nos refugiamos en Él. Porque Él no nos está refregando, como decimos nosotros los mexicanos, refregando los errores. ¿Me entiendes? Entonces, por eso vamos a acercarnos más al Señor y dejar que Él obre en nuestra vida. Bueno, de esos 7 hombres más grandes de la Biblia que les pedí que si saben, tienen idea quiénes pueden ser, que me escriban ahí ustedes en el chat y yo les voy a repetir algunos de ellos. Ya les di una clave de quién estoy hablando y de quién voy a hablar un poquito más, al decirles que este hombre es uno de los 7 más grandes,
pero que tuvo un gran error, que le dolió y que lloró amargamente. A ver, ahí póngale. Y vamos a ir a la escritura. Vamos a escudriñar la escritura de Lucas 22, 31. A ver, si sabe de quién voy a hablar, vaya por ahí, escríbale en el chat. Lucas 22, 31. Lo tenemos aquí. 22, 31. Miren, ya les voy a dar, ya les voy a dar quién es esa persona que tuvo un error, que le dolió en su corazón, pero que el Señor lo restauró completamente. Y fíjese, a pesar de ese error, lo restauró tan perfectamente que está en la lista de los más famosos. Y es Pedro. Lucas 22, 31, Jesús le dijo: Simón Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandeaos como el trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y una vez ya restaurado, confirma a tus hermanos. Mire, todavía no empezaba el proceso de la crucifixión de Jesús, pero Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a ser zarandeado. Pedro no tenía idea por dónde vendría la zarandeada. ¿Se ha dado usted cuenta que muchas veces en nuestro instinto, como les decía hace un ratito, en nuestro espíritu, hay un sentir de que vas a estar pasando por una prueba, pero dentro de tu corazón, de tu espíritu también hay una respuesta que te dice que todo va a estar bien? Yo sé que a ustedes les ha pasado. Como hay ese sexto sentido, ese presentimiento, dice uno, ¿verdad? Es en nuestro espíritu. El Señor de una manera u otra nos pone en nuestro corazón que alguna lucha va a haber, pero que vamos a estar bien. En este caso, a Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro era el discípulo más atrevido y el discípulo más disciplinado. Cuando Jesús hacía preguntas muy, muy profundas, Pedro era el primero que contestaba. Pedro le tocó ver cosas maravillosas de lo que Jesús hizo. Pero su corazón era necesario que fuera sacudido, porque había que sacar esas basuritas, esas intenciones, esas cositas que ni siquiera él se imaginaba que estaban, para que entonces después pudiera enseñar acerca de eso a todos aquellos que iban a venir después. Y lo vamos a confirmar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Mire, esto lo dijo Pedro después, mucho después, cuando ya Jesús había resucitado y se había ido al cielo. Les dice: en cuanto a vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, y entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les está diciendo que su fe va a ser probada, pero que va a ser como el oro, va a salir más refinados. Y es que él lo vivió en carne propia. Él vivió esa situación en aquel momento
Cuando Jesús le dijo, vas a ser zarandeado, Pedro ni por su mente pasó cómo es que eso iba a ser. Y Jesús también le dijo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Híjole, imagínese, ya en ese momento, pues ya tenía una idea, pero igual a Pedro se le olvidó totalmente. Porque la Biblia después nos narra en mismo Lucas, capítulo 22, más adelantito, dice que estando ya Jesús arrestado, todos se disiparon, todos los discípulos, pero Pedro andaba así como que de lejecitos, pero viendo a dónde habían puesto a Jesús. Y estando ahí, una criada de las que había ahí, la criada de las autoridades, al verle sentado al fuego, o sea, alrededor de la fogata, lo vio bien y dijo, ¿tú también estabas con él? Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no conozco a Jesús. Un poquito después, viéndole otro de los criados, le dijo, ¿tú también eres uno de ellos? Y Pedro le dijo, no, yo no soy. Como 1 hora después, otra persona afirmaba diciendo, verdaderamente este hombre es discípulo de Jesús, porque es hasta Galileo, habla diferente. Y Pedro dijo, yo no sé lo que tú dices. Y enseguida que él negó a Jesús, el gallo cantó. Y mire lo que pasó aquí. Le digo que Pedro estaba cerca de Jesús, aunque no estaba ahí al ladito, pero de lejecitos lo estaba viendo. Cuando ese gallo cantó, vuelto el Señor, allá donde estaba arrestado, volteó y miró a Pedro. Imagínese cómo Pedro se sintió. Avergonzado, dolido, y es que la mirada de Jesús tiene que haber sido totalmente diferente a las miradas de los demás. No creo que lo vio con acusación de decirle, me estás negando, nada de eso. No lo vio tampoco con reproche. Por seguro que con reproche tampoco lo miró. Pero volteó y vio a Pedro. Y dice que Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, que antes que el gallo cantara, lo negaría. Y en el versículo 62 dice, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró con todas sus fuerzas. Cuando tú lloras amargamente, no es un lloradito que nada más tus lágrimas se escurren. Llorar amargamente es llorar tal vez con gritos, con gemidos, con un dolor en el pecho de haberle fallado a Jesús. Pedro fue zarandeado, fue sacudido y de su corazón salió instintos, intenciones y pensamientos que él jamás se imaginó que iban a salir. Porque en otra escritura, en otra versión dice que maldició, que no solamente dijo no conozco a Jesús, sino que habló maldiciones. Qué bueno que su corazón sacó eso, porque de esa manera, ¿verdad?, aprendió. Muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, luego nos vienen intenciones o pensamientos que nosotros no pensábamos que estaban ahí, pero a causa de ese estrés fueron saliendo. Y ahí es donde se nos prueba nuestra integridad,
si somos íntegros, completos, si somos los mismos a la luz del día y en la oscuridad. Así se nos prueba también el si somos sinceros, no solamente a nosotros mismos o con Dios, sino con todo el mundo. Se nos prueba la paciencia. ¿Qué quisiéramos nosotros que si llega un problemita inmediatamente se solucione y pasemos esa etapa, esa experiencia? Pero a veces somos probados con la paciencia, a esperar un buen tiempo. Y es incómodo. Y eso nos puede llevar a llorar amargamente, ¿verdad? Así como lloró Pedro. ¿Y acaso Dios no conoce esas intenciones? Dice que la palabra conoce, va hasta lo profundo de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos. A veces la misma prueba nos puede traer duda a nuestro corazón. Nos prueba el enemigo con la duda. A ver si tú eres hijo de Dios, si tú eres un siervo de Dios, ¿por qué hiciste esto? Dice la palabra que Pedro después de eso le dolió tanto que regresó a sus actividades pasadas antes de conocer a Jesús. Pero hay un bonito detalle de él. Era noble de corazón, aunque era atrevido y era atrabancado y valientón. Era noble de corazón, porque cuando Jesús resucitó y que llegaron las mujeres y dijeron, Jesús no está en su tumba, ha resucitado. Dice la palabra en el libro de Juan que Pedro se fue corriendo con todas sus fuerzas a la tumba a ver donde el Señor había resucitado. En otra ocasión, dice la palabra que estaban ellos pescando y Jesús llegó. Y cuando dijeron, es el Señor Jesús. Dice que Pedro, en vez de correr a Jesús, muy apenado, se fue y dice que se aventó al agua. O sea que Pedro amaba al Señor, pero todavía la vergüenza le hacía sentirse mal. Y mira, en esa ocasión cuando Pedro se avienta al agua y que Jesús estaba ahí, dice la palabra que Jesús, después voy a hablar de eso, otra enseñanza muy bonita de eso. Jesús le preparó de comer, le cocinó un pescado y entonces cuando Pedro se acerca le dice, ven a comer. Y bueno, les iba a dar otra enseñanza, pero de una vez se las voy a soltar, porque me gozo de esto. En las costumbres pasadas, de allá de esos tiempos, de los hebreos, de los de Israel, de esas tribus, el invitar a comer a alguien era muy valioso. Era decirle, yo estoy en paz contigo, no hay nada que estorbe nuestra amistad, todo está bien. Y entonces en esa ocasión de que Pedro se sentía tan mal, Jesús cocina unos pescados, asa unos pescados y le dice, Pedro, ven a comer. En esa costumbre era muy importante invitar a alguien a comer porque significaba mucho más que disfrutar una rica comida. Significaba un acto de amistad y de que no se sintieran en desconfianza o incómodos. Entonces, al decirle Jesús, ven a comer, le está diciendo, Pedro, siéntate, no hay nada que nos divida, todo está bien, seguimos siendo amigos, seguimos estando bien, no te sientas mal. Y mire, hasta le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro todavía se siente triste y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez Jesús le pregunta y le dice, Pedro,
¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro bajó sus manos, se rindió y le dijo, Señor, tú sabes que te amo y tú conoces lo profundo del corazón. Hermanos, amigos, hay pruebas en nuestra vida que nos ponen a prueba en qué hay en nuestro corazón. Pero no dejes jamás que la acusación del enemigo te tenga triste y afligido. Cuando hacemos mal, no es el fin del mundo. Es solamente reconocer que necesitamos al Señor, porque solos no podemos ser perfectos, claro que no. Y el Señor nos restaura, porque si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. La acusación ya no tiene lugar, ni mucho menos el reproche, ni mucho menos el ya no querer acercarnos a buscar del Señor. Porque cuando faltamos en algo, lo primero que se nos viene es de que ya no queremos leer la palabra o no queremos orar porque nos sentimos avergonzados. Pero al contrario de eso, acércate a orar al Señor, a meditar en su palabra, porque su amor del Señor es totalmente diferente al del ser humano. El Señor no te va a decir, ¿te acuerdas que hiciste esto y ahora sí me vienes a pedir? ¿Ahora sí vienes a orar? ¿Ahora sí tienes necesidades? Nada de eso, nada de eso. Por eso el Señor dice a Pedro, ¿me amas? Quiero que estés seguro que yo te sigo amando. Quiero que tú sepas que no hay nada que haya estorbado. Y mire que Pedro, en el momento que el Señor le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, mire, cuando le vino la prueba a Pedro, yo creo que Pedro se acordaba de eso. El Señor ya me lo había avisado y me dijo que Él había orado para que mi fe no cayera. Pero me siento avergonzado. Pues por ti también el Señor intercede todos los días a la diestra del Padre, para que tu fe no caiga, para que tú sigas caminando hacia adelante. Porque sí es verdad, faltamos y vamos a seguir fallando en esta vida. Lo vamos a seguir haciendo porque vivimos en este mundo. Pero ya no de una manera deliberada. Mejor vamos a leer la palabra, vamos a encomendarnos a la palabra y dejar que la palabra penetre hasta lo profundo del corazón y saque esas malas costumbres, esos malos hábitos, eso que a nosotros mismos no nos gusta, pero que ahí tenemos que estar lidiando con eso. Amén. Así que las pruebas son con la finalidad de que maduremos y crezcamos y nos parezcamos más a Cristo.